¿Qué tal? Bienvenidos. A ver, pensemos en algo. ¿Cómo es que un teléfono con miles y miles de fotos, canciones, contactos, encuentra exactamente lo que buscamos en nada, en un instante? Parece magia, ¿verdad? Pero no, detrás de esa velocidad increíble hay una idea clave sobre organización. Y hoy vamos a descubrir cuál es ese secreto. Es algo que hacemos sin pensar, ¿no? Agarramos el teléfono, abrimos los contactos, empezamos a escribir un nombre y ¡pum! Ahí está, de inmediato. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es posible que no se tarde nada? Como decía, no es magia. Es en realidad una manera súper inteligente de organizar la información. Una estructura diseñada para transformar el caos en un orden perfecto. Y lo más increíble es que esta estructura, que en el fondo es muy simple, es la base de casi todo nuestro mundo digital. O sea, piensen en videojuegos, en bases de datos gigantescas, en aplicaciones, todo de alguna manera empieza con esta idea. Y es justamente su simpleza lo que la hace tan poderosa. Ok, para entenderlo mejor, imaginemos algo bien análogo. Un archivador. Sí, un archivador de oficina, de esos de metal, perfectamente organizado. Cada cajón, cada carpeta, todo en su sitio. Bueno, pues en el mundo de la programación, a ese archivador digital le damos un nombre. Se llama arreglo. Entonces, ¿qué es un arreglo en realidad? La forma más fácil de verlo es como una fila de casilleros, uno al lado del otro. Cada casillero guarda una cosa, un elemento. Pero aquí viene la primera regla. Todos los elementos tienen que ser del mismo tipo. O sea, o guardamos puros números o guardamos puros nombres. No se pueden mezclar. Y lo más importante, en la memoria de la computadora, estos casilleros están pegaditos, uno justo después del otro, en una secuencia continua. Sí, un arreglo tiene reglas, y son bien claras. Regla número 1, todos los elementos son del mismo tipo, como ya dijimos. Regla 2, están uno al lado del otro, en orden, como los asientos numerados de un cine. Y regla 3, que es importantísima en programación. A cada uno de esos asientos se le da un número para identificarlo. A ese número lo llamamos índice. Pero ojo, aquí viene el truco. El primer asiento, el primer casillero, no es el número 1, es el 0. Siempre se empieza a contar desde 0. Así es, si queremos acceder al primer elemento, no pedimos el 1, pedimos el índice 0. Y si queremos el quinto elemento, pues pedimos el índice 4. Es una de esas cositas raras de la programación al principio, pero una vez que le agarras la onda, te das cuenta de que permite un control súper preciso sobre los datos. Es fundamental. Muy bien, ya tenemos nuestro archivador digital. Los datos están ahí, guardaditos en sus casilleros numerados. Suena genial, ¿no? Pero, ¿de qué sirve tener todo guardado si encontrar algo es una pesadilla? Y aquí es donde empieza el verdadero reto. Porque imagínense esto, en lugar de un archivador ordenado, es como si hubiéramos agarrado todos los documentos importantes y los hubiéramos aventado en medio de una habitación. ¡Pum! Todo revuelto. Eso es un arreglo sin ordenar. La información está ahí, sí, pero es un caos total. Y creo que esta comparación lo deja clarísimo. A la izquierda tenemos el caos, el arreglo desordenado. Si quisiéramos encontrar, no sé, el número 19, tendríamos que ir revisando uno por uno. Uf, qué pereza, es súper lento. Ahora miren a la derecha, todo en orden de menor a mayor. Aquí la historia es completamente diferente. Se puede usar una estrategia pero mucho más rápida. A este método de ir uno por uno como detective sin pistas se le llama búsqueda secuencial. Y funcionar funciona. Eventualmente encontraríamos el número, pero es terriblemente ineficiente. Sobre todo si en lugar de 7 números tuviéramos miles o millones. Sería como tener que revisar cada papelito de esa habitación desordenada para encontrar una sola factura. Entonces, está claro que buscar en el desorden no es la solución. ¿Qué hacemos? ¿Cómo pasamos de ese cuarto caótico a un sistema que de verdad funcione? Pues, la respuesta es bastante lógica y, como pasa muchas veces en la vida, hay que empezar por poner un poco de orden. Exacto, poner las cosas en su lugar. En el mundo de la computación, a este proceso de limpiar el cuarto se le conoce como ordenamiento o sorting. No es más que tomar todos esos datos revueltos y organizarlos siguiendo una secuencia lógica. Puede ser de menor a mayor, alfabéticamente, como sea que lo necesitemos. Pero cuidado, aquí es donde la cosa se pone más interesante. Porque decir vamos a ordenar suena fácil, pero ¿cómo lo hacemos? Resulta que hay muchísimas formas de ordenar, cada una con sus pros y sus contras. A estas recetas para poner orden, a estas estrategias las llamamos algoritmos de ordenamiento.
Vamos a ver un par de ejemplos. Empecemos con uno que es bastante intuitivo, muy directo. Se llama ordenamiento por selección, y su lógica se parece mucho a la que usaría una persona para, por ejemplo, ordenar un mazo de cartas. La estrategia es simple pero muy metódica. Miren, primero revisamos la lista entera para encontrar el número más pequeño de todos. ¿Ya lo tenemos? Perfecto. Lo agarramos y lo ponemos al principio de la lista. ¡Listo! Ese ya quedó en su lugar final. Ahora, nos olvidamos de esa primera posición y hacemos lo mismo con el resto de la lista. Buscamos el más pequeño de los que quedan y lo ponemos en la segunda posición. Y así seguimos, una y otra vez, hasta que todos los elementos están en su sitio. Ok, ese fue un método. Ahora veamos otro, con una táctica totalmente distinta. Se le conoce como ordenamiento de burbuja o bubble sort. A diferencia del anterior, que buscaba el más pequeño de toda la lista, a este no le importa el panorama general. Su enfoque es súper local, solo le interesan los vecinos. Imagínense las burbujas subiendo en un vaso de gaseosa. Este algoritmo lo que hace es recorrer la lista comparando elementos en pares, de dos en dos. Si el par que está viendo está desordenado, ¡zas!, los intercambia. Sigue así hasta el final. Después de una pasada completa, el número más grande de todos habrá flotado hasta el final, como una burbuja que llega a la superficie. Y luego, el proceso se repite una y otra vez, hasta que damos una pasada entera por la lista y no tuvimos que hacer ni un solo cambio. En ese momento, sabemos que todo está perfectamente ordenado. Entonces, ¿cuál de los dos es mejor? Bueno, depende. El de selección es como un planificador. Busca el mínimo y lo pone en su lugar. El de burbuja es más reactivo, va comparando y cambiando vecinos sobre la marcha. La verdad es que ambos son bastante fáciles de entender y para listas pequeñas funcionan bien, pero cuando la lista se hace muy, muy grande, la cantidad de pasos que necesitan dar se dispara. Y a eso, a cuántos pasos necesita un algoritmo, en programación le llamamos su eficiencia. Y con esto todo vuelve a tener sentido. La próxima vez que busquemos un contacto en el teléfono, que veamos una tabla de posiciones en un videojuego, o que nuestra música suene en el orden que queremos, vale la pena recordar lo que está pasando por detrás. Son estos ceros silenciosos, un simple arreglo guardando los datos y un algoritmo ingenioso trabajando juntos para convertir el caos en ese orden que hace nuestra vida digital, pues mucho más sencilla. Claro que los arreglos son apenas el comienzo, ¿eh? Son como los cimientos de un edificio. A partir de esta idea tan básica, se han construido estructuras de datos muchísimo más complejas y potentes para manejar la información de formas asombrosas. Lo que por supuesto nos deja con una pregunta en el aire. ¿Qué otras estructuras geniales usan las computadoras para gestionar todo nuestro mundo digital?